Muy buenos días a todos, mis hermanos, un gozo, una bendición poder estar congregados nuevamente en el nombre del Señor en este lugar para adorar juntos a nuestro Dios, ¿verdad? Damos gracias por este privilegio que tenemos de reunirnos en su nombre y poder estudiar su palabra en el día de hoy. Les invito a que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versos 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. El día de hoy vamos a culminar el examen de esta sección de la Escritura, ¿verdad? Donde vemos cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dio una excelente enseñanza referente a las Escrituras. Este es un pasaje precioso, un pasaje sumamente profundo, y créanme que podía haber predicado varias semanas más. Lo que pasa también es que obviamente yo entiendo que a veces ustedes quieren seguir escuchando las nuevas cosas, ¿verdad? Pero este es un pasaje súper hermoso donde Jesús enseña referente a las Escrituras. Mateo 5, 17 al 20, dice así la palabra de Dios. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Amado Dios, damos gloria una vez más a tu santo nombre. Y estamos agradecidos, Señor, por el privilegio de estar reunidos en este lugar para adorarte. Rogamos, Señor, en esta hora el auxilio de tu Espíritu. Padre, que nada distraiga nuestra atención de tu palabra en esta mañana. Señor, que podamos tener nuestra mente enfocada en ti. Y rogamos, Señor, el auxilio de tu Espíritu. Rogamos que Él sea el que nos ilumine y el que nos permita entender el significado real, profundo de tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella y transfórmanos, Señor, a la imagen de tu Hijo. Que nadie salga de este lugar como llegó. Padre, sabemos que para exponer tu palabra ningún hombre es suficiente. Por tanto, rogamos, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu y pedimos que Él sea el que Él obre tanto en el predicador como en todos los demás, Señor. Y que a través de su obra podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y te damos gracias. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias a todos. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Sabe? Esa fue la importante pregunta que hizo Job en dos ocasiones. La hizo en Job 9:2 y en Job capítulo 25, verso 4. ¿Cómo puede un pecador como yo tener comunión con un Dios que es perfecto, un Dios que es santo? Recuerde que Dios demandó: sean perfectos porque yo soy perfecto. Y la pregunta es: ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie, nadie. En otras palabras, todos nosotros estaríamos condenados, porque ninguno podría tener comunión siendo imperfectos, siendo pecadores, con un Dios que es perfecto. Entonces, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Sabe? Esa es la gran pregunta que todas las religiones intentan responder. Esa es la gran pregunta que todas las religiones intentan responder. Todas las religiones, escúcheme bien, porque si usted estudia, se va a dar cuenta que existen cientos de religiones, miles de religiones. ¿Ok? Todas las religiones, excepto el verdadero cristianismo, enseña a los hombres
cómo ganar el favor de Dios mediante sus propias obras, mediante sus buenas obras, para que puedan establecer su propia justicia para ser aceptables ante Dios y así alcanzar su propia salvación. Ahora, el cristianismo es la única religión que enseña que Dios demanda de los hombres un estándar de justicia perfecto que ninguno de nosotros podría alcanzar. Dios demanda de nosotros un estándar de justicia perfecto que ninguno de nosotros podría alcanzar por sí mismo. La Biblia nos enseña que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo. Y que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios y que nosotros no podemos ganarlo por nuestros propios méritos. ¿Ok? No hay nada que podamos hacer que nos permita alcanzar la salvación. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos tener esa justicia? ¿Cómo usted y yo podemos tener esa justicia que Dios demanda? ¿Cómo puedo yo ser justo delante de Dios? Y bueno, la otra pregunta sería, ¿dónde encuentro la respuesta a esa pregunta? ¿Cierto? ¿Dónde encuentro la respuesta a esa pregunta? ¿Sabe? Jesús nos da la respuesta a esa pregunta precisamente aquí en este pasaje. ¿Ok? Jesús nos enseña ahora el propósito de las Escrituras. Nos enseña el propósito de las Escrituras. ¿Sabe? En este pasaje vimos que Jesús dio 4 enseñanzas críticas referentes a las Escrituras. 4 enseñanzas críticas referentes a las Escrituras. En el verso 17 vimos la preeminencia de las Escrituras. En el verso 18 vimos la permanencia. La Escritura permanecerá, no pasará, nada será quitado de ella, ¿verdad? De las Escrituras, en el verso 18. En el 19 vimos la pertinencia de las Escrituras. O sea, el que enseñe la Escritura será bendecido, el que la contradiga será obviamente juzgado. Y el día de hoy vamos a ver en el verso 20 el propósito de las Escrituras. El propósito de las Escrituras. Note nuevamente, voy a volver a leer el verso 20. Dice la palabra de Dios: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, recordemos el contexto. Jesús está predicando este sermón. Y en el contexto él está rebatiendo las falsas acusaciones de algunos líderes religiosos de su época de que Jesús había venido a cambiar las Escrituras, a enseñar algo diferente de lo que ellos estaban enseñando. Y que sus enseñanzas contradecían las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, vamos a ver en los próximos versos que vamos a examinar en las próximas semanas cómo eso no era real, porque lo que había sucedido era que los líderes judíos habían creado sus interpretaciones, sus tradiciones de las Escrituras, que en realidad eran ellos quienes contradecían el verdadero mensaje de las Escrituras. ¿Ok? Y Jesús está confrontando aquí esa falsa acusación. La acusación de que él contradecía las Escrituras, ¿verdad? Él afirmó que él no buscaba ni invalidar, ni anular, ni derogar la ley de Dios. Él dijo eso exactamente, sino que él había venido a darle su correcta interpretación para que pudieran tener su correcto cumplimiento. Lo dijo en el verso 17, ¿verdad? De hecho, Jesús afirmó la permanencia de las Escrituras. O sea, que la Escritura permanecerá para siempre, asegurando que la Escritura se cumplirá hasta el más mínimo detalle en el verso 18. Él dijo que ni la letra más pequeña de la ley sería anulado, ¿verdad? De modo que obedecer la Escritura resulta en bendición y desobedecerla resulta en juicio, castigo y aún en maldición. Verso 19. Ahora,
esto nos lleva a entender la razón por la que Jesús dice estas palabras, ¿verdad? Y Jesús está hablando aquí del propósito de la ley. Recuerden que el propósito de la ley en el Antiguo Testamento era darnos dos enseñanzas. En primer lugar, la primera enseñanza, el primer propósito de la ley era darnos conocimiento del pecado, dice Pablo en Romanos 3:20. O sea, yo no sabría que soy un pecador si no tuviera la ley. Porque la ley es el estándar perfecto que revela la justicia y la santidad de Dios. Revela cuán santo es Dios y al mismo tiempo me revela cuán pecador yo soy. Al mirar la ley me doy cuenta que yo no puedo cumplirla y que yo no soy tan santo ni tan justo como lo es Dios. Y la ley tenía un segundo propósito. El segundo propósito de la ley era ser nuestro ayo o nuestro tutor, nuestro maestro, para conducirnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe, dice Pablo en Gálatas 3:24. O sea, esos fueron los propósitos por los cuales Dios dio la ley. Y estoy hablando específicamente de la ley moral, ¿verdad? Estoy hablando de los 10 mandamientos, ¿ok? La ley moral es el estándar perfecto de justicia que nos muestra a usted y a mí cuán pecadores nosotros somos. Cuán pecadores somos. Y nos muestra que usted y yo nunca podríamos cumplir el estándar de justicia que Dios demanda por nosotros mismos. Usted y yo nunca podríamos ser perfectamente justos delante de Dios. Ahora, sin embargo, vamos a ver que el sistema religioso judío enseñaba una salvación por méritos, una salvación por obras. ¿Ok? Ahora, es cierto que la Escritura enseña que la ley decía, haz esto y vivirás. O sea, si el hombre fuera capaz de obedecer la ley, nosotros seríamos capaces de vivir por la ley, ¿verdad? Hay pasajes, por ejemplo, en Levítico 18:5, Ezequiel 18:9, Nehemías 9:29, donde se dice que si uno fuera capaz de obedecer la ley, podría vivir por ella. Por ejemplo, Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. ¿Ok? Ahora, los judíos, el sistema religioso judío, enseñaba una salvación por méritos humanos. Enseñaba que un hombre era capaz de guardar y obedecer la ley moral de Dios. Pero aquí Jesús le da un golpe de gracia a esa enseñanza, ¿verdad? Destruye esa enseñanza. Y Jesús afirma que ni siquiera el supuesto alto estándar de justicia de los escribas y de los fariseos, que eran los religiosos más religiosos de su época, era suficiente para agradar a Dios. Jesús dice, ni siquiera los escribas y los fariseos pueden agradar a Dios. Si su estándar no es más alto que el de ellos, nunca entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, el propósito de la ley era mostrar que a fin de agradar a Dios y ser digno de la ciudadanía de su reino, Dios requería una justicia que ningún hombre puede alcanzar por sí mismo. Ningún hombre nunca, jamás llegará a la presencia de Dios basado en su propia justicia. El hombre tiene que contar con una justicia que está fuera de él, que no depende de él, que no es suya. ¿Ok? El problema que tenemos nosotros, el problema que tiene la humanidad en general, el problema que tenemos todos,
es el que dice Pablo en Romanos 3:10 cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun cuando, ni aun uno. ¿Sabe? Yo no sé usted, pero cuando uno predica el evangelio, bueno, cada cual, y obviamente hay muchas maneras de predicar el evangelio, ¿verdad? Pero a mí siempre me gusta empezar con la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque el estándar de justicia es Dios, el estándar de santidad es Dios. Y yo siempre menciono ese, Dios es perfecto. ¿Eres tú perfecto? Dios dijo, sean perfectos porque yo soy perfecto. Para tener comunión con Dios hay que ser perfecto. ¿Eres perfecto? No. Pero cuando uno dice a las personas, eres pecador, me dicen, no, yo soy bueno. Yo soy bueno. ¿Ok? Porque tenemos un concepto de bondad y de justicia relativo. Si nos comparamos con otros, posiblemente seamos mejor que ellos. Pero tenemos que entender que aquí se trata de que para tener comunión con Dios, el estándar de justicia que Dios demanda es el de Él, no el nuestro. Es su justicia, no la nuestra. Por tanto, ningún hombre es lo suficientemente justo para agradar a Dios. No hay justo ni aún uno. Y sabe, Pablo no está dando ahí tampoco una enseñanza nueva. Pablo está citando el Antiguo Testamento cuando él dice, como está escrito, ¿sabe? Esa expresión, como está escrito, se refiere a que eso es una cita que viene del Antiguo Testamento. Está refiriéndose al Salmo 14, 1 al 3 y al Salmo 53, 1 al 3. Y obviamente esos pasajes describen la depravación universal de la raza humana. Describe que delante de Dios todo hombre está inhabilitado para poder agradarle por sus buenas obras, por sus méritos humanos, por su propia justicia. ¿Sabe? En el contexto aquí que estamos analizando, el término justicia, dikaiosune, justicia significa una conformidad real con las exigencias de Dios en las Escrituras, tanto externa como interna. ¿Ok? Tanto externa como interna. Jesús advierte aquí que para entrar al reino de Dios necesitamos una justicia que supere aún la de los escribas y de los fariseos. Ahora, debemos saber quiénes eran los escribas y los fariseos para poder entender lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Debemos entender quiénes eran estas personas para poder entender la enseñanza de nuestro Señor. Déjeme decirle, los escribas dedicaban su tiempo a copiar la ley de Dios. O sea, eran los que, recuerden el Antiguo Testamento, recuerde que en aquella época la imprenta no es un invento tan antiguo, ¿cierto? Entonces en el Antiguo Testamento no había imprenta, en aquellos tiempos no había imprenta. Y lo que sucedía era que la palabra de Dios tenía que ser copiada a mano. Bien. Y los escribas eran precisamente un grupo de personas, un grupo de hombres, cuya función principal era realizar esas copias, copiar las escrituras. Y créanme que había todo un rito acerca de eso, no voy a hacer toda la historia ahora, pero el punto es que estas personas dedicaban incontables horas a hacer los manuscritos, ¿ok? Entonces, ellos eran los que dedicaban su tiempo a copiar las escrituras, pero no solamente a copiarlas, sino también a estudiarlas y también a enseñarlas. O sea, esa era su función. Toda su vida giraba alrededor de las escrituras, copiarlas, estudiarlas, enseñarlas. Y por tanto los escribas llegaron a ser los principales intérpretes de la escritura. Llegaron a ser, digamos, los principales expositores de las escrituras, ¿verdad? Los escribas eran reconocidos por los judíos de su época como los grandes maestros de la ley. Los grandes maestros de la ley. O sea, serían reconocidos como los más grandes predicadores, los más grandes maestros de aquella época. Los escribas fueron los precursores de los rabinos, ¿sabe? El término rabino significa maestro, ¿ok? Sabemos que nuestro Señor también era un rabino. Por tanto, sabemos que podemos tener idea de que los escribas eran personas que supuestamente eran muy espirituales, ¿cierto? Y que conocían la ley de Dios. Si la copiaban, la estudiaban y la enseñaban, se supone que deben, ¿qué cosa? Conocerla y deben vivirla. ¿Cierto? Esa es la asunción detrás de esto. Es lo que debemos asumir. Si usted conoce la palabra de Dios, usted debe conocerla, creerla y obedecerla. Ese es el punto. ¿Ok? Ahora, los fariseos eran la secta más estricta de la religión judía. Y también eran los más influyentes.
en aquel contexto. ¿Ok? El término fariseo proviene de una raíz que significa separar, o sea, los separados, los santificados, los apartados. Bien. Los fariseos eran sumamente legalistas, eran fundamentalistas y se apartaban de todo. O sea, ellos se apartaban de los gentiles y los consideraban inferiores en todos los sentidos porque ellos no querían contaminarse. Bien, para ellos un gentil era algo abominable. También se separaban de los judíos que no vivían acorde a su estándar de justicia. O sea, ellos se consideraban mejor que los gentiles y mejor que los judíos incluso. ¿Ok? Ahora, fueron los fariseos quienes tomaron la palabra de Dios y quienes desarrollaron un estándar, un sistema religioso rígido, una tradición conocida como la tradición de los ancianos, que era rígida, ceremonial y ritualista. O sea, sus interpretaciones de la ley fueron tomando, obviamente, auge, sus enseñanzas empezaron a ser famosas y llegó un punto en que la gente conocía más las tradiciones que la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es el contexto detrás de esta enseñanza. Sus enseñanzas estaban basadas no tanto en la ley de Moisés como en la tradición o la interpretación que los ancianos, que ellos habían dado a esa ley. Ahora, en aquel contexto, en el contexto de cuando Jesús está predicando este sermón, tanto los escribas como los fariseos eran personas muy respetadas, muy reconocidas. O sea, eran, digamos, lo máximo de lo máximo entre aquellos a quienes usted podía ir en busca de sabiduría espiritual. O sea, si usted busca sabiduría espiritual, ¿a quién va a ir? Va a ir a los líderes, ¿verdad? Va a ir a las personas que están al frente, las personas que se supone que más saben, que más conocen la palabra de Dios. Los judíos tenían un dicho, fíjense, tenían un dicho, y era que si solo 2 personas fueran al cielo, escuche esto, si solo 2 personas fueran al cielo, uno sería un escriba y el otro sería un fariseo. O sea, ese era un dicho entre los judíos de aquella época. Imagínense la admiración, el respeto, el reconocimiento que estas personas tenían en la comunidad, en el pueblo, cuando alguien venía y decía, este es escriba o este es fariseo. ¡Wow! O sea, era alguien admirado, reconocido, respetado, amado, ¿verdad? Y obedecido, porque la gente creía en sus enseñanzas. Pero ahora llega Jesús, imagínese usted, en ese contexto, llega Jesús y afirma que ni siquiera los escribas y los fariseos, con todo su conocimiento, con toda su religiosidad, con todas sus ceremonias, con todos sus rituales, que ni siquiera ellos podrían alcanzar la justicia que Dios requiere de aquellos que van a entrar en su reino. O sea, esto es un golpe, es un ataque a los líderes religiosos de su época, a aquellos que eran los más valorados, los más reconocidos, los más respetados en aquel contexto. Y sabe, de aquí en lo adelante vamos a ver a Jesús confrontando todo el sistema religioso judío. Todo el sistema religioso judío. Vamos a ver, por ejemplo, una enseñanza que Jesús dio en Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Jesús refirió esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Note el propósito, la razón por la que el Señor dio la enseñanza. O sea, Él dio esta enseñanza a unos que confiaban en sí mismos como justos. En otras palabras, ¿qué creían esta gente? Que ellos eran lo suficientemente justos para que Dios los aceptara. ¿Se da cuenta? Confiaban en sí mismos. ¿Ok? La autojustificación es la religión del logro humano, del mérito humano. Es la salvación por obras. Cualquier religión que enseñe
que para ganar el favor de Dios usted tiene que hacer alguna obra, es una religión del logro humano. Los escribas y los fariseos intentaban establecer su propia justicia delante de Dios. O sea, pensaban que ellos iban a ganar el favor de Dios por su buen comportamiento, por obedecer la ley de Dios. O sea, pensaban que por su propia justicia iban a ser aceptados delante de Dios y que así ellos iban a ganar su propia salvación. Ellos confiaban ciegamente en el sistema de justicia que ellos mismos habían creado. O sea, tenían toda su esperanza en sus enseñanzas, en el sistema religioso que ellos mismos habían creado. Y yo quiero que usted entienda, hay dos religiones en el mundo. La religión que Dios establece y revela a través de su palabra y la religión que inventamos los hombres. ¿Ok? La Biblia es la palabra de Dios. Todo otro libro que enseña religión, toda otra enseñanza religiosa es diabólica. ¿Entiende eso? Es importante que entendamos eso. Ahora, a estos hombres, a los escribas y los fariseos, Jesús les cuenta esta palabra. Dice el verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Nota a continuación, uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos, o sea, un publicano. Verso 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba, note lo que dice a continuación, oraba para sí. O sea, oraba para él mismo. ¿Lo ve ahí? O sea, no estaba aquí. Cuando usted ora, la oración es conversar con Dios. Es una comunicación con Dios. Usted está hablando a Dios y está compartiendo con Dios. Está dándole a Dios, abriendo su corazón ante Dios. Pero este fariseo dice que oraba para sí de esta manera. Dios, escuche esta oración, ¿verdad? Modelo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No, yo no soy como los demás. ¿Cierto? ¿Sabe que eso es lo que hacemos usted y yo muchas veces cuando nos comparamos con otra gente, ¿verdad? Cuando miramos a otro y decimos, wow, yo soy mejor que él. O yo soy mejor que ella. ¿Verdad? Estamos actuando como los fariseos. Estamos creyendo que somos mejores que los demás y que somos superiores. Note lo que dice a continuación, dice, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Ahora, ve a continuación. Yo. ¿Nota eso? Yo. O sea, él no va a decir lo que Dios hizo en él. Él va a decir lo que él hace. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Wow. Yo quiero un miembro como ese en mi iglesia. ¿Cierto? Y obviamente estoy bromeando. Usted sabe, lo que estoy tratando de que usted entienda es el hecho de que quizás vemos una persona así por fuera y pensamos, ese es el creyente perfecto. Muy religioso. Y asiste, y da, y sirve. Pero es yo. La gloria es mía. ¿Ok? Entienda esto, los fariseos eran considerados el modelo de judío. O sea, vamos a ponernos en aquel contexto. Si yo hubiera vivido en aquella época, ¿verdad? Y tengo una hija, hubiera querido que se casara con un fariseo, ¿verdad? Porque eran considerados el modelo de judío. Y estoy hablando según la cultura de la época. ¿Me explico? O sea, la familia dirían, wow, este es el mejor hombre, la mejor persona que pueda haber, ¿cierto? Ese era el pensamiento en aquel contexto. Bien. Era considerado el modelo del judío. Eran las personas más religiosas, más morales, más respetables. Usted lo miraba y usted decía, wow, ese es un ejemplo de creyente. Ese es un ejemplo de creyente. Pero note la actitud del fariseo. ¿Qué hace él? Él no se compara con Dios. Él se compara con otros hombres. Y obviamente al compararse con otros hombres, él se consideraba justo, se consideraba superior a ellos.
Fíjense que él agradece a Dios porque él no se consideraba pecador, ¿cierto? Yo no soy como los demás. Ellos son injustos, son pecadores, yo no soy así. Él menciona con orgullo todos sus logros. Mira todo lo que yo he hecho, Señor. ¿Ok? Todas sus obras justas. Y el punto que quiero que entienda, amado hermano, es que la justicia humana siempre busca glorificarse a sí misma en vez de glorificar a Dios. La justicia humana siempre busca glorificarse a sí misma, siempre busca exaltarse a sí misma. Es cuando yo busco gloria, cuando hago las cosas para que todos me vean, cuando trato de sobresalir, cuando trato de que la gente vea cuán bueno soy, cuán bien predico, cuánto dinero doy, cuánto sirvo, y lo estoy haciendo para recibir gloria de otros hombres. No estoy buscando realmente la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el contraste. Verso 13 dice, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia. Fíjense, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Ok? Ahora, quiero que entienda algo. Este contraste fue demoledor en aquel contexto. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos eran las personas más despreciadas y más odiadas en la sociedad judía. O sea, Jesús hace un contraste aquí entre la persona más amada y valorada y la persona más odiada y rechazada en la sociedad judía. Los recaudadores de impuestos eran judíos de nacimiento, o sea, eran personas judías que se habían vendido a Roma y que cobraban impuestos, recaudaban impuestos de los judíos para el gobierno de Roma. Pero no solamente que ellos trabajaban para el gobierno de Roma, sino que en vez de cobrar lo requerido, ellos cobraban mucho más y todo lo que era excedente, ellos se lo quedaban para poder enriquecerse. ¿Ok? Ahora, imagínese usted, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie le gusta, ¿cierto? Pero déjeme decirle, si usted es cristiano, usted debe pagar impuestos, debe hacerlo bien. Pero también lo correcto es que si usted va a pagar, pague lo que es correcto, lo que está bien, lo que es legal, ¿cierto? Ahora, esta gente eran ladrones. Eran ladrones. Los recaudadores de impuestos habían abandonado toda su lealtad nacional, social, familiar y religiosa en su afán de ganar dinero. O sea, esta gente no tenía bandera. El dinero era su motivación y había olvidado su nacionalidad, su religión, todo había cesado por tal de ganar dinero. Sin embargo, vemos en este pasaje que ese recaudador de impuestos reconoció y confesó que era un pecador. ¿Entiende la diferencia? Reconoce que era un pecador. Y Jesús explicó la esencia de la historia en el próximo verso, verso 14. Fíjense lo que dice Jesús. Os digo que o sea, el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, perdonado por Dios, recibido por Él. Y esa es la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Verdad? Dice aquí que al confesar su condición, al reconocer su condición perdida, irreversible, dice Jesús, descendió a su casa justificado, pero aquel, o sea, el fariseo, no, y después da la explicación, porque todo el que se ensalza será humillado, pero todo el que se humilla será ensalzado. ¿Nota el punto? Todo aquel que piensa por mi justicia, yo voy a alcanzar el reino de los cielos, yo tengo la capacidad de hacerlo, se está exaltando a sí mismo y ese será humillado. Todo aquel que reconoce, Señor, no hay mérito en mí por el cual yo pueda llegar a tu presencia, yo dependo de ti, es por tu gracia y por tu favor, ese será exaltado. ¿Ok? Eso es una importante enseñanza. El fariseo se creía justo.
Se creía justo. O sea, los fariseos no habían entendido realmente cuál era el propósito de la palabra de Dios, cuál era el propósito de la ley. Que ya vimos que era enseñarnos que somos pecadores y ser nuestro tutor, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ellos no habían entendido el verdadero propósito de la ley de Dios. Y este, amado hermano, es el tema de todo el Sermón del Monte que Jesús predica en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Este es el tema del resto del sermón. Todo lo que Jesús enseña aquí tiene que ver con la justicia que Dios demanda de nosotros. ¿Ok? Es un sermón extraordinario, magistral. No ha habido otro predicador como el Señor Jesucristo. Y en este sermón su enfoque está en las verdades que rigen la relación entre un hombre y Dios. La manera en que un hombre injusto puede tener comunión con un Dios que es perfectamente justo. Al explicar el verdadero significado de la palabra de Dios, ahora Cristo está aquí a punto de revelar una justicia que sobrepasa cualquier justicia que los escribas y los fariseos pensaban que poseían a este momento. Jesús quiso que todos supieran que el estándar de justicia que Dios exige de nosotros, ninguno de nosotros puede alcanzarlo. Es lo que está diciendo él. ¿Sabes qué? No te esfuerces más. Ni tú, nadie, ningún hombre puede alcanzar el estándar de justicia que yo demando de ustedes. Ni siquiera los escribas y los fariseos, que eran los hombres más religiosos y los más morales de su época, ¿verdad? Ahora, Jesús dejó muy claro, si usted ha venido siguiendo este sermón, en el capítulo 5, a partir del verso 3, Jesús dijo que el reino de los cielos era de ¿quiénes? De los pobres en espíritu. En otras palabras, de aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual, que no pueden aportarle nada a la salvación. Ahí empieza todo. Ese es el secreto. No se trata de cuán religioso estoy, se trata de reconocer, Señor, yo estoy en bancarrota y sin ti no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. ¿Ok? El reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Pero el sistema religioso de aquella época no era para los pobres en espíritu. No estaba diseñado para los pobres en espíritu, sino para las personas orgullosas, las jactanciosas, los arrogantes. Pues ¿qué promovía? Promovía la espiritualidad por méritos humanos. Si usted recuerda cuando hubo un joven rico que se acercó a Jesús a hacerle una pregunta importante, ¿verdad? El joven rico, que era un joven importante en aquel contexto, se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Usted puede ver eso, ¿verdad? En Lucas capítulo 18. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Oiga, cuando usted va a predicar es difícil que alguien venga y sea quien le pregunte a usted, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Usualmente las personas no quieren ni escuchar lo que uno tiene que decirle. Imagínense, viene al predicador y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bien, ¿qué hubiera hecho usted? Quizás hubiera dicho, ¿sabes qué? Haz esta oración conmigo, repite esta oración conmigo, ¿verdad? Y hubiera dado una oración y ya. Y cuando el hombre hubiera repetido la oración, ¡eres salvo! Eso no fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? En el verso 20 de Lucas 18, Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Verdad? Y fíjense, Jesús se enfoca en los mandamientos que tienen que ver con la relación entre los hombres. Ni siquiera menciona los primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, sino que se enfoca en los mandamientos que tienen que ver en la relación con los hombres. O sea, no adulterarás, no darás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, en fin. ¿Qué debía haber dicho ese joven? Señor, no puedo.
No puedo. Recuerda, el propósito de esos mandamientos era demostrarnos cuán pecadores somos. Ninguno de nosotros puede cumplirlo a la perfección. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico? ¿Qué fue lo que él dijo? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él creía que había guardado la ley de Dios a la perfección. ¿Se da cuenta cuán engañados estaban? ¿Se da cuenta cómo la religiosidad nos lleva a creer que estamos realmente en una correcta relación con Dios, cuando en realidad estamos más perdidos que nunca? Si hay algo peligroso es la religión, porque la religión lleva a los hombres a creer que son salvos cuando en realidad están perdidos. Y obviamente estoy hablando de la falsa religión, de la falsa religión. Los fariseos no lloraban por su pecado. No lloraban por su pecado. O sea, ellos no se consideraban pecadores. Usted ve aquí, yo no soy como los demás, yo soy mejor. ¿Cierto? Ellos se jactaban de su propia justicia, de su autosuficiencia. Ellos no tenían hambre y sed de justicia. Fíjense, Jesús viene enseñando esto. Debemos llorar por nuestro pecado en el verso 4 de capítulo 5. En el verso 6 dice que debemos tener hambre y sed de justicia. ¿Ok? Ellos creían que ya estaban saciados. Ellos tenían toda la justicia que necesitaban. Su propia justicia. ¿Ok? Ellos no tenían misericordia, como Jesús enseñó en el verso 7. Ellos no eran puros de corazón, como vemos en el verso 8. Pero el punto que ellos no entendían, amado hermano, y este es el secreto detrás de esta enseñanza, y es lo que quiero que usted entienda, era que su religiosidad era solo externa, era solo apariencia, era solo por fuera, pero sus corazones estaban idénticos. No había ocurrido ninguna transformación radical dentro de ellos. Fíjense, Jesús confrontó este error. Y es lo que quiero que usted entienda, amado hermano. Uno puede ser muy religioso y estar perdido. Estar perdido. Si no entendemos esto, no hemos entendido la enseñanza correcta de la Escritura. Y este es el secreto entre un cristiano genuino y cualquier otra persona. ¿Ok? Jesús dijo en Mateo 23, 27 al 28, fíjense lo que Jesús dice. ¡Ay! Y sabe, cuando usted oiga la palabra, cuando usted escuche la palabra ay, corra. Porque detrás de eso no hay nada bueno. ¿Cierto? Es una advertencia severa. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Note lo que le dice a continuación. ¿Sabe? Si yo digo eso a una persona hoy, posiblemente me apedreen, ¿cierto? Pero vea que Jesús no se contuvo. Jesús le dijo, hipócritas. ¿Ok? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros, por fuera parecéis, ¿qué cosa? Justos. O sea, por fuera ustedes parecen justos. ¿Por qué? Porque asisten, dan, sirven, oran, hacen todo aparentemente bien, ¿verdad? O sea, por fuera parecen justos a los hombres. Pero dice a continuación, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Por fuera eran muy religiosos, pero por dentro eran pecadores viles y miserables. O sea, ellos no eran pacificadores, sino que estaban dividiendo a las personas. Ellos no eran la sal y la luz de la tierra, como Dios quiere que fuéramos, ¿verdad? En los versos 14 y 16. Y sabe, Jesús está confrontando precisamente aquí esa falsa religión. Confrontó esos falsos estándares de religión y que ellos habían enseñado como un camino de salvación. Estas personas se creían
justos. Jesús les dice que Dios nunca estaría satisfecho con el estándar de justicia que ellos habían establecido. ¿Sabe? Y este es el punto que tenemos que entender bien. Nunca usted y yo vamos a entrar al cielo por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos. Porque la palabra de Dios deja claro en Isaías 64:6 que todos nosotros somos como el inmundo. Fíjense, todos nosotros, todos los seres humanos, somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Entonces la salvación por obra es la enseñanza diabólica más grande que ha existido, porque lleva a las personas a pensar que algún día verán el reino de Dios y Dios les va a decir, apartado de mí, porque nunca los conocí. ¿Entiende el peligro? El peligro es que si usted viene aquí y piensa que por lo que usted hace, usted va a ganar el favor de Dios, usted está equivocado. La justicia humana no es la que Dios requiere de aquellos que desean tener comunión con Él. No es su justicia la que Dios demanda de nosotros, sino que Él demanda su propia justicia, la justicia divina. Una justicia que usted y yo nunca podríamos alcanzar ni producir. La ley se estableció para demostrarnos lo pecadores que somos y nuestra incapacidad para cumplirla. Que no somos suficientemente justos. Como dijo Agustín de Hipona, la ley fue dada para que se implorara la gracia fue dada para que se obedeciera la ley. Los líderes religiosos de aquella época pensaron que siendo ellos tan buenos, siendo ellos tan justos, entonces en la ley de Dios debe haber algo malo, ¿cierto? Esa es lo que hacemos nosotros. Ok, esto debe estar equivocado. Porque cuando el pecador piensa que está bien, no importa lo que diga nadie, ni siquiera Dios. ¿Ok? ¿Y qué hicieron ellos? Cambiaron la ley de Dios y empezaron a crear su propia tradición, sus propias enseñanzas. Déjenme decirle, en toda iglesia hay tradiciones. Las tradiciones no son malas. Cuando las tradiciones están acorde a lo que enseña la Escritura. El problema de las tradiciones es cuando contradicen la clara enseñanza de la Escritura. ¿Entiende eso? Y Jesús está precisamente aquí confrontando esas tradiciones. Ellos inventaron un montón de tradiciones rabínicas para vivir según ellas y creían que eran justos porque las obedecían. Ellos sustituyeron la ley de Dios y proclamaron sus propias tradiciones supuestamente como que eran palabras de Dios. Como que eran palabras de Dios. Fíjense que Jesús les dijo en Marcos 7:7, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombres. ¿Sabe? Es por eso que es importante que usted entienda algo, amado hermano. Cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a recibir, usted viene a dar gloria a Dios. Y cuando una persona se para a predicar, no se para a explicar o a enseñar lo que a usted le gusta o hacerlo sentir bien. Ese no es el objetivo. No es que usted salga de aquí emocionado porque se le dijo que usted es un campeón y que todo va a salir bien y que su vida va a ser perfecta. No. Lo que usted necesita es escuchar lo que Dios dice en su palabra. Yo quiero que usted sepa que el propósito de Dios para usted y para mí es hacernos santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y ser santo implica que yo debo despojarme de aquello que me impide ser santo. ¿Y qué me impide ser santo a mí? El pecado que mora en mí. Entonces el propósito de la predicación siempre es exponer, confrontar el pecado en usted y en mí. Es llevarnos a entender lo que debemos hacer para realmente agradar a Dios, glorificar a Dios. Tristemente muchas personas prefieren un mensaje motivador, ¿verdad? Motivador. Es lo que buscamos muchas veces hoy. Aquellas personas rechazaron los mandamientos de Dios. Imagínense qué locura. Rechazar la palabra de Dios.
Y eso es lo que hacemos cuando nosotros buscamos escuchar a un predicador que no predica la Escritura como debe ser. Usted está rechazando la palabra de Dios por oír lo que tiene que decirnos un hombre. Rechazaron el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Abandonaron la ley de Dios que no podían cumplir e inventaron sus propias leyes, que entonces sí podían cumplirlas. ¿Para qué? Para sentirse justos. Y déjeme decirle algo, el infierno está lleno de justicia humana. El infierno está lleno de religiosos. Jesús lo dejó claro. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Apartado de mí, nunca los conocí. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí, amado hermano, es llevándonos a entender la imperfección de la justicia humana. Nuestra justicia nunca será agradable a Dios. Necesitamos una justicia que no es nuestra. Ahora, ¿cómo se obtiene la justicia de Dios? Ya estoy terminando, hermano, no se preocupen. Yo sé que el calor nos llevó a, ¿verdad? Pero no se me desesperen. Atiéndanme, por favor, no se distraigan, que esta es la parte más importante. Bien. ¿Cómo se obtiene la justicia que Dios demanda de nosotros? ¿Cómo usted y yo, siendo tan pecadores, podemos ser hechos justos? Déjame decirte el secreto. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Dios el Hijo. La segunda persona en la Trinidad que condescendió, vino a la tierra, vivió una vida perfecta, obedeció la ley y mediante su justicia activa, Él la obedeció hasta el final y después Él murió en la cruz del Calvario como sustituto suyo y mío y mediante su justicia pasiva, su sacrificio agradó a Dios. Y cuando una persona recibe a Cristo por la fe, Dios en su misericordia le imputa al pecador, le acredita al pecador la perfecta justicia de Cristo. En otras palabras, es como si usted hubiera llegado aquí con una ropa bien andrajosa, bien sucia, bien apestosa, y de repente Cristo apareciera con una ropa reluciente, resplandeciente, y Él toma su ropa andrajosa, su ropa llena de pecado y suciedad, y Él lo cubre usted con esa ropa perfecta, santa, que es la que le permite a usted entrar al reino de Dios. Quiero que escuche las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:9. Escuche las palabras de Pablo. Ahora, recuerde el contexto. Pablo había sido, ¿qué cosa? Un fariseo. Precisamente era uno de aquellos a los cuales Jesús estaba confrontando aquí. Había sido un fariseo. ¿Sabe? Hay un contexto que Pablo dice que él, antes de estar en Cristo, dice que él se consideraba a sí mismo en cuanto a la ley irreprensible. O sea, él pensaba, antes de estar en Cristo, que él cumplía la ley a la perfección. Era como el joven rico. Estaba perdido, ¿cierto? Pero ahora vea en Filipenses 3:9, escuche las palabras de Pablo, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Ve el cambio? ¿Ve la transformación? Pablo había entendido que todo lo que él había creído anteriormente no servía de nada. Que él no era irreprensible en cuanto a la ley. Que él era un pecador en cuanto a la ley. Fíjense, y no ser hallado en él teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Ahora, ve aquí el centro de esta enseñanza, amado hermano. La verdad más importante que toda persona necesita conocer, porque esto es lo que diferencia el cristianismo genuino de cualquier otra religión. La justicia que procede de Dios. Note, Pablo dice, ¿sabes qué? Mi justicia no me sirvió de nada. Estoy buscando una justicia superior. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. La única que él acepta. ¿Sobre la base de qué cosa? La base de la fe. O sea, el fariseo reconoce aquí que ahora estaba en Cristo y que él había renunciado a su propia justicia, la justicia vana y orgullosa,
de la moralidad externa, ¿verdad? La justicia que produce la carne, el logro humano, porque esa justicia no puede salvarnos del pecado, sino que al contrario, nos condena. Dios ha establecido un estándar de justicia perfecto y luego nos dio ese estándar de justicia, nos dio el cumplimiento de ese estándar de justicia como un don, como un regalo. ¿Cuál fue ese regalo? Fue Jesucristo, nuestro Señor. Escuche bien, la única manera en que usted va a ser lo suficientemente justo como para entrar al cielo es que usted esté cubierto con la perfecta justicia de Jesucristo. Que Jesucristo sea su Salvador y el Señor de su vida. Que Cristo sea el Señor de su vida. Y esa justicia que Dios demanda es un don de Dios que nosotros jamás hubiéramos podido alcanzar. Te diré algo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo y lo recibiste como tu Señor y Salvador, cuando Dios te mira a ti, Él ve a Cristo. Y a pesar de que aún tú pecas en ocasiones, Dios te mira a ti como si tú estuvieras viviendo la vida perfecta que vivió Cristo. Porque todos tus pecados le fueron imputados a Él en la cruz. Y tú moriste con Cristo el día de tu salvación. Tú has muerto con Cristo y ahora estás crucificado con Él. Y como has muerto al pecado, Dios perdonó todos tus pecados, pasado, presente y por venir. Dios te imputó la perfecta justicia de Cristo. Dios te mira a ti y Él ve a Cristo. Ya no te ve más como quien tú fuiste, como quien tú eras antes de estar en Cristo. Esa es tu posición espiritual, esa es tu identidad. A todos aquellos que reciben a Cristo por la fe, dice el apóstol Juan, que a todos los que lo reciben, Dios les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. O sea, ahora somos sus hijos, estamos en Cristo, tenemos comunión con Él, Él es nuestro Padre y estaremos en su reino por la eternidad, porque el día que una persona pone su fe en Cristo, dice la Escritura, que es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Posicionalmente, usted y yo físicamente estamos aquí, pero espiritualmente, posicionalmente, tu ciudadanía y la mía está en el reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y algún día estaremos en las mansiones celestiales con nuestro Señor, gracias a la justicia que Dios nos ha imputado. El propósito de la palabra de Dios es llevarnos a Cristo, porque Cristo es el mensaje de la Escritura. A ustedes le dijo Jesús a los judíos, escudriñen las Escrituras pensando que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin Cristo no hay salvación, no hay vida eterna. En Cristo está la vida. Si tú no has entendido todavía, si tú no habías recibido a Cristo como Salvador, si tú has sido muy religioso, pero en realidad no estás seguro de que Cristo está en ti, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros. Examínate hoy. No salgas de este lugar sin primero ir al Señor como el publicano y decirle, Señor, ten misericordia de mí, pecador, sálvame, permíteme hoy recibir la salvación que tú nos ofreces en Cristo. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta. Y en ellas tú nos enseñas, Padre, que ningún hombre podría jamás llegar a tu presencia por sus logros humanos, por méritos humanos. Que no importa cuánto nos esforcemos, no importa, Señor, cuán buenos pensamos que somos, cuántas buenas obras podríamos hacer, porque ninguna de ellas te va a agradar. Sabemos que tú has establecido un solo medio, un solo camino por el cual podremos entrar a tu presencia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, ayúdanos a estar en ese camino, porque es el único camino que conduce a la vida eterna. Señor, si hay alguna persona que hoy
todavía no tiene una relación personal contigo, Padre, que tu Espíritu Santo trate con esa persona y le muestre su necesidad de ti. Le muestre, Señor, que sin ti está perdida y que su camino es un camino de muerte. Y, Señor, que tu Espíritu Santo le traiga convicción de pecado, justicia y juicio, pero también que haga la obra de regenerarlo, de transformarle, de quitar el corazón de piedra y darle un corazón de carne para que pueda experimentar la salvación que tú nos ofreces en Cristo. Padre, ayúdanos, Señor, porque sin ti realmente no somos nada. Perdonas todos nuestros pecados. Muéstranos, Señor, muéstranos cuál es nuestra verdadera condición. Señor, que los que te conozcamos podamos crecer en semejanza con Cristo y que los que no te conocen puedan llegar a los pies de Cristo. Lo pedimos en su nombre y te damos gloria. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.